Bien. Hola chicos, vamos a explicar en este video bien, cómo funciona em, principalmente algo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como Enterprise Java Beans. Bien, la idea en este video es poder hacer una demostración en donde podamos explicar el concepto de los Message Driven Bean. ¿Ok? Para ello, obviamente, tengo en este caso el servidor que vamos a trabajar, que va a ser Payara Server en su versión número 5. Y además de eso, estoy con un editor que en este caso es Eclipse, bien, en donde vamos a trabajar con dos proyectos para poder exponer los conceptos que vamos a explicar a continuación. Bien. En general, bien, nosotros necesitamos conocer un poco sobre la tecnología Enterprise Java Beans y en estos instantes nosotros sabemos que dentro de los EJBs se podría decir que en este caso se divide en dos componentes. Bien, un componente que es una comunicación que es síncrona, bien, y ahí tenemos a dos elementos muy importantes que son los session beans, que están los stateless, bien, y los stateful, que en algunos de los videos obviamente se revisan los conceptos, bien. Además de esto está otro componente que es el famoso singleton, bien, que no aparece en este dibujo. Y además de eso, si queremos trabajar con base de datos, bien, con el framework de JPA, bien, podemos trabajar los entity beans, bien. Pero este formato de aquí, por lo general, hay muchos ejemplos y hay bastantes explicaciones de cómo funciona y cómo trabaja. Bien, próximamente también voy a dejar un video de cómo funciona un stateful. Bien, el stateless es el más tradicional. Bien, en esta parte, si ustedes se fijan, vamos a revisar lo que es el Message Driven Bean y que tiene que ver con comunicación asíncrona. Bien, ¿y para qué podríamos nosotros utilizar este tipo de Message Driven Bean? Principalmente cuando, por ejemplo, nosotros podemos tener algunas tareas que son muy pesadas, bien, en donde a lo mejor el servlet o uno de estos sessions se demora mucho en entregar la respuesta, por ejemplo, bien. ¿Y qué es lo que va a suceder con esto? Obviamente nuestra página se va a ver como entre comillas pegada, ¿cierto? Una página en blanco, esperando a que obviamente termine el proceso, bien. Por lo tanto, en ese sentido, bien, nosotros podríamos, es uno de los casos en donde nosotros podríamos utilizar un Message Driven Bean. Bien, principalmente cómo trabaja el Message Driven Bean o qué es lo que es, en este caso, un Message Driven Bean, para que se entienda con palabras simples. El Message Driven Bean, para que se entienda, es un oyente. Bien, es un oyente, es un escuchador o un listener, como le quieran llamar, y básicamente se encarga de recibir un mensaje, bien, mediante un evento, bien, y ese mensaje que él recibe posteriormente lo puede procesar, bien. Pero para poder trabajar con este tipo de mensajería, bien, nosotros debemos configurar nuestro servidor de aplicaciones, que dependiendo obviamente del servidor que ustedes utilicen, van obviamente a cambiar un poco la configuración, bien. En este caso, nosotros vamos a trabajar, como les comentaba, en una primera parte con Payara. Bien, y principalmente dentro de la estructura que es necesario configurar en una primera parte tiene que ver con la configuración en este caso del componente, que tiene que ver con los recursos que nosotros podemos definir en Payara. Bien, estos recursos tienen que ver con el servicio de mensajería que tiene Java. Bien, es necesario trabajar con este componente para poder ejemplificar lo que nosotros tenemos aquí, bien, para poder simular esto, bien. Debemos trabajar con un componente aparte que es el que procesa y el que hace la comunicación, bien. En términos generales, bien, el ejemplo que nosotros vamos a exponer, bien, voy a sacar esto de acá, bien, y voy a colocar a continuación eh, el esquema que vamos a resolver, que es esto, bien, más o menos cómo trabaja o cómo vamos a hacerlo nosotros. Vamos a trabajar con un proyecto, bien, bastante sencillo, para entender un poco el concepto, bien, en donde vamos a tener un servlet y un JSP, bien. Estos componentes, si ustedes se dan cuenta, vamos a revisar algunas propiedades de él, pero se va a encargar en este caso el servlet de enviar un mensaje, bien, de una manera obviamente especial, porque ese mensaje va a viajar a un kiwi que es como una cola, bien, de mensajería, bien, y
Esto obviamente lo va a trabajar Payara y es lo que nosotros debiésemos configurar en una primera parte. Bien. Posteriormente a eso, bien, esa mensajería o ese sistema de mensajería va a enviar el mensaje obviamente a nuestro oyente que es nuestro Managed Drive Bean. ¿Ok? Y obviamente aquí vamos a emular un poco la tarea pesada. Bien, vamos a simular una tarea muy sencilla, bien, para poder entender un poco cómo funciona este cuento. Bien. Mencionar que hay dos tipos de configuración. Bien, hay una configuración que se llama Topic, que tiene que ver con publicaciones y suscriptores. Bien, y en este caso lo que nosotros vamos a trabajar es con una cola de mensajes que básicamente trabaja punto a punto. Bien, bien, entonces vamos a comenzar primero explicando esta parte. Bien, vamos a crear un kiwi, bien, en este caso una conexión. Bien, para poder crear un kiwi necesitamos una conexión, bien, un connection factory. Y además de eso necesitamos la cola propiamente tal, que es el kiwi, bien, o el kiwi de los mensajes que obviamente vamos a poder gestionar. Bien, para ello obviamente es necesario iniciar Payara, colocar localhost 2.4848 en cualquier navegador y automáticamente les debiera redireccionar a esta página. Bien, dentro de esta página ustedes al pinchar en JMS Resource, bien, vamos a tener dos componentes. Bien, un componente principal que es el que nosotros vamos a gestionar, que es el Connection Factories. Bien, vamos a pincharlo. Bien, y fíjense que la configuración es bastante sencilla. Bien, simplemente pinchamos en New y en New nos va a pedir en este caso nuestro JNDI name, que en este caso le vamos a llamar, por ejemplo, JMS slash. Siempre la idea es poder darle como un directorio, por decirlo así. Y en este caso le vamos a llamar a esta conexión, le vamos a llamar orden, bien, CF, de Connection Factory. Bien, vamos a procesar, entre comillas, ciertas órdenes, bien, órdenes de comida, por ejemplo, bien. Posteriormente, si quieren ustedes, le pueden colocar la descripción, pero fíjense que también en el tipo de recurso, fíjense que aquí está el que les comentaba, que puede ser tópico o topic y Kiwi. En este caso nosotros vamos a trabajar con una conexión Kiwi Connection Factory, bien, que es en este caso la que acabo de seleccionar, bien. Posteriormente aquí básicamente tiene que ver con la conexión o el tipo de la cantidad de pools que va a manejar simultáneamente nuestra aplicación. La vamos a dejar por defecto todo lo que aparece a continuación. Bien, simplemente le damos clic en OK. Y fíjense que eso es todo lo que nosotros necesitamos. Bien, posteriormente a eso, ustedes lo que deben hacer a continuación es volver a seleccionar el, el recurso, bien, de JMS Resource, bien, o en este caso Java Message Service, bien. En este caso presionamos ahora en Destination, bien. Y en Destination vamos a tener que aquí tener un poquito de ojo porque fíjense que requiere de dos nombres, bien. El primero le vamos a llamar aquí JMS igual, bien, pero le vamos a llamar aquí orden, bien, dest, que es el destinatario, bien, donde se van a procesar todos los mensajes. Y también necesitamos nosotros especificar un nombre físico, que es el nombre, y esto es muy importante, es el nombre que debiésemos nosotros especificarle al message driven bean, ¿vale? Por lo tanto, en este caso le vamos a llamar orden sin el JMS simplemente para que no nos enredemos, dest, ¿bien? Orden, me equivoqué aquí, ¿cierto? Aquí parece que lo escribí mal. La dislexia, ¿cierto? Orden, ahí sí. Orden dest. Si se dan cuenta también les aparece el tipo de recurso, que en este caso es topic, y nosotros debemos seleccionar Kiwi. Bien, básicamente más adelante vamos a ir explicando cuál es la diferencia entre Kiwi y topic, pero a simple vista, bien, Kiwi, como les comentaba, es punto a punto. Bien, en este caso es uno a uno. Bien, mientras que topic, yo mando un mensaje y si tengo varios clientes que me van a consumir ese mensaje, que se llaman suscriptores, bien, todos esos clientes debieran recibir el mensaje. Bien, a simple vista es eso. Bien, una vez que tenemos eso definido, el nombre, muy importante, el JNDI name, ¿cierto? El JNDI, y posteriormente el resource type, que es Kiwi, bien, simplemente colocamos OK. Bien, y si se dan cuenta, ahí nosotros ya tenemos listo el proceso para poder
tenemos listos los servicios, bien, para poder trabajar y ejemplificar el componente, lo que vamos a realizar en esta parte, bien. Entonces, si ustedes se fijan en nuestro esquema, lo que nosotros hemos construido simplemente fue este sector, bien, que va a ser como el enlazador entre una aplicación y obviamente un message driven bien. Mencionar que podemos hacer todo en una misma aplicación, pero lo ideal es que lo dejemos en aplicaciones separadas porque la idea después, la idea es que ustedes puedan entender que podemos conectar distintos tipos de aplicaciones. Bien, esto sirve para poder hacer una aplicación un poco más robusta, obviamente, como una aplicación enterprise. Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a nuestro Eclipse y creamos un proyecto web normal. Si tú usas NetBeans, debes crear un proyecto web o una application web. Bien, no hay mucha diferencia en eso. Los códigos son exactamente los mismos, simplemente que obviamente cambia el editor. Bien, en este caso yo voy a tener que crear el proyecto aquí. Cambia un poco, es un Dynamic Web Project. Bien, yo le voy a colocar a este, se va a llamar mi publicador, que en este caso le vamos a llamar app, bien, app en este caso, guión bajo, va a ser el cliente, ¿vale? Va a ser el que envía el mensaje, el publicador, bien, no poner orden, bien, entonces app de orden, bien, damos clic en finish, bien, y obviamente ya tenemos nuestra aplicación, bien, ¿qué es lo que va a contener esta aplicación? Si nosotros revisamos aquí, va a contener un JSP y un servlet, nada más que eso, bien. Pero ¿qué va a hacer esta aplicación? Esta aplicación es la que obviamente vamos a ejemplificar qué pasa si esta aplicación es una tarea pesada, bien. Supongamos que aquí tenemos el principal problema, bien. Entonces vamos a ir acá, vamos a ir a nuestra aplicación. En nuestra aplicación voy a crear un servlet, bien. Y este servlet le vamos a llamar control, bien. Entonces voy a buscarlo por aquí. Aquí está el servlet, bien. Le damos clic a siguiente, le vamos a dar un package, bien, a nuestro servlet. Y el package, una vez que le damos el package, le vamos a dar en este caso el nombre, que en este caso sería control, bien. Finalizamos, bien. En el caso de ustedes, obviamente, los que usan NetBeans tendrían que definir el process request nada más, configurarlo como vacío, bien. En este caso, Eclipse no genera un process request, simplemente nuestro Eclipse genera el doGet y el doPost, bien. Además de eso, vamos a necesitar dentro de la carpeta web, bien, vamos a crear un nuevo JSP, bien, y este JSP va a ser un index, bien, un index sencillo, bien, vamos a dar clic aquí y le vamos a hacer un index.jsp, bien, perfecto, finalizamos, bien, y este index va a ser en este caso, vamos a construir aquí nuestro formulario que va a ser un formulario muy sencillo, bien, le vamos a poner aquí un H1, bien, voy a hacerle un zoom para que se pueda ver mejor, bien, que se va a llamar en este caso app demo, bien, message driven bien, bien. Y obviamente acá vamos a hacer un pequeño formulario, bien, un form con una action que va a ir a control, bien, que es el nombre de nuestro servlet, bien, su URL patterns es el mismo nombre, control, bien, y el método de envío en este caso va a ser post, bien, ahí está. Posteriormente a eso vamos a crear un input, bien, type de tipo texto, bien, y el nombre que en este caso le vamos a poner txt, bien, un nombre sencillo, bien, y vamos a colocarle aquí vamos a omitir CSS y todo lo demás, bien, para que obviamente quede, nos preocupemos obviamente del concepto, bien, con un salto de línea, y finalmente un botón, bien, que obviamente va a ser el encargado de ejecutar nuestro controlador, bien. Entonces se podría decir que nosotros aquí, bien, vamos a poner enviar la orden, bien, le puse nombre, vamos a poner aquí orden, bien, y posteriormente dentro de nuestro controlador, bien, vamos a hacer lo siguiente, bien, vamos a hacer aquí una tarea muy pesada, se va a ejecutar este método que es el doPost, declaramos un string que se va a llamar txt, le hacemos el request.get parameter, bien, capturamos el parámetro que en este caso es txt, bien, le voy a hacer un zoom para que se pueda ver mejor, bien, ahí está, y lo que voy a hacer acá, voy a definir una especie de tarea pesada, bien, entonces aquí voy a poner un thread, bien, punto
en este caso sleep, bien, y vamos a definir una tarea pesada de unos, lo voy a definir en un try catch, obviamente, bien, ahí está, se define en un try catch, bien, pero aquí vamos a hacer se podría decir que voy a hacer un for, bien, desde i igual a 1, bien, o mejor, para no hacer el for y dejarlo más sencillo, bien, vamos a hacer eso y voy a hacer aquí un response.sendRedirect, bien, para redireccionar a nuestra página que se llama index.jsp, por ejemplo. Supongamos entonces que tenemos una tarea pesada acá, bien, que dura, por ejemplo, 6 segundos, bien, supongamos que dura 6 segundos esta tarea pesada, bien, y obviamente nosotros queremos ejecutar este proceso, bien, de la tarea pesada. Entonces obviamente voy aquí, yo tengo que hacer algunas configuraciones, por ejemplo limpiar el proyecto y posteriormente ejecutarlo, bien, lo voy a ejecutar aquí, bien, en Payara, bien, grabamos todo, elegimos Glassfish en este caso, bien, y fíjense que aquí tenemos nuestra pequeña demo. Si nosotros pinchamos, obviamente ingresamos la orden, ¿cierto? Orden 1, por decir un ejemplo, y pinchamos en enviar, bien, fíjense que en este caso, bien, déjenme ver porque, eh, déjenme revisar el JSP primero, método post, sí, está todo bien. Voy a volverlo a limpiar porque en este caso mi Payara, bien, más que nada el Payara, el Eclipse en general, bien, a veces me presenta algunos problemillas, bien, está el método do post, está todo bien, entonces grabo y obviamente sí, está todo bien, bien. Voy a volver a limpiarlo, bien, ese es un problema que yo tengo, bien, en el caso de NetBeans o en este caso si tú tienes un Eclipse y no tienes que hacer todo este proceso, está bien, lo que pasa es que yo hice algunas configuraciones en mi Eclipse que obviamente me, me significa tener que hacer todos estos procesos, bien, así que pido paciencia, bien, en este caso, bien. Vamos a limpiarlo, lo eliminé, sí, lo eliminé, entonces ahora sí lo voy a volver a ejecutar, bien. Elegimos a Payara nuevamente, finalizamos, bien, ahí está la orden. Vamos a pinchar en la orden ahora, bien, ingresamos cualquier cosa, bien, orden 1, bien, pinchamos, bien, y fíjense que ahí se queda obviamente pegado, ¿cierto? Y posteriormente se reinicia el formulario, bien, ese es el proceso que obviamente está pasando, bien. Fíjense, de nuevo, colocamos algún texto, fíjense que se queda pegado, bien, fíjense, está pegado, bien, y una vez que pasan los 6 segundos se podría decir que el proceso está bien, ¿vale? Para que lo puedan ver mejor, bien, vamos a hacer un dispatcher, bien, aquí, vamos a definir aquí un request.get request dispatcher, bien, le vamos a poner el index.jsp.forward, bien, ahí está, elegimos request y response, bien, esto lo sacamos y aquí hacemos un request.setAttribute, bien, enviamos un mensaje cualquiera, por ejemplo msg, y le ponemos en el mensaje terminado, por ejemplo. Bien, supongamos que nuestro servlet, nuestro controlador, envía ese mensaje, ¿vale? Grabamos obviamente, vamos aquí a nuestro JSP, también vamos a tener que aquí definir un salto de línea y por medio de expression language mostramos el mensaje, bien. Entonces, en este caso de acá, bien, si tú te fijas acá, yo voy a tener que hacer exactamente lo mismo, bien, limpiar el proyecto, bien, lo limpio, pero antes de eso voy a tener que eliminarlo, bien, está, lo elimino, lo limpio, bien, y obviamente ahí ya nosotros tenemos ejemplificado en este caso, bien, voy a ejecutarlo ahora, bien, ahí está, finish. Entonces ahora sí, si colocamos orden, por ejemplo, orden 1, pinchamos en enviar, entonces fíjate que aquí ya queda pegado, ¿cierto? Pasan los 6 segundos
bien, y ya me dice terminado. Entonces tenemos un problema ahí, ¿cierto? Es decir, hay un problema, entonces una posible solución es, en este caso, usar mensajería, ¿bien? Entonces vamos a explicar eso, cómo nosotros podemos definir esa tarea en un Message Driven Bean. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque lo que habíamos comentado, ¿cierto? Un Message Driven Bean trabaja con tareas que son asíncronas. ¿Bien? Entonces vamos a revisar entonces qué debiésemos hacer nosotros a continuación. ¿Bien? A continuación, en nuestro controlador, ¿bien? Obviamente esta tarea no debiese ir, ¿bien? Entonces la voy a sacar porque no debiese ir ahí, ¿bien? Y lo que vamos a hacer dentro del servlet, ¿bien? Aquí arribita, ¿bien? Vamos a tener que trabajar con los recursos que nosotros habíamos definido, ¿bien? En este caso, lo que vamos a hacer nosotros a continuación es poder publicar esto. Pero para poder publicar esta información necesitamos conectarnos con los servicios que acabamos de configurar en el Payara, ¿bien? Para ello, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, vamos a tener que definir aquí una anotación llamada resource, ¿bien? De Javax Annotation, ¿bien? Y en resource vamos a tener que especificar, en este caso, un mapped name, ¿bien? Este mapped name tiene que ver principalmente con, en este caso, el destinatario, ¿bien? Es decir, nosotros creamos dos cosas, ¿bien? Creamos en este caso la conexión y creamos en este caso el kiwi, que era el destinatario, ¿bien? No sé si se recordarán. En este caso vamos a crear primero la conexión y la conexión nosotros le pusimos JMS, coloco en este caso eh, la... ¿Dónde está? Por aquí está. Coloco la conexión y la conexión, si ustedes se fijan, se llama JMS orden CF. Bien, entonces aquí colocamos eso. Bien, orden CF. Bien, de esa manera. Y aquí vamos a tener que definir en este caso un atributo privado, bien, que tiene que ver con el connection factory. Bien, connection factory, bien, que sería ese, connection factory de javax.jms. Bien, le vamos a llamar con y eso basta y sobra. Bien, eso es lo que necesitamos como primer componente. Y el segundo componente tiene que ver con el kiwi, bien, con el kiwi, con el otro servicio, bien, que debería estar acá, bien, que tendría que ser, en este caso sería ese y el otro, ¿dónde están? Déjenme ver, siempre se me pierden. Acá está, bien, JMS, el Destination Resource, bien, que se llamaría en este caso orden dest, bien, así se llamaría en este caso, bien. Por lo tanto, aquí vamos a tener que definir otro recurso, bien, de esa manera nosotros nos comunicamos con Payara, bien, usamos el mapped name, en este caso llamamos a ese componente, jms, bien, slash orden dest, bien. Entonces, esos son los dos elementos que nosotros necesitamos, bien, en donde la idea es que el mensaje que nosotros vamos a generar lo vamos a guardar en este componente, bien, el mensaje que nosotros queremos enviar, ¿vale? Porque recuerden que en un principio planteamos una tarea pesada y a continuación lo que vamos a hacer es que esa tarea pesada la vamos a delegar para que otro componente la pueda ejecutar, ¿bien? Y en este caso, el atributo que nosotros debiésemos definir aquí es un atributo que es del tipo kiwi, ¿bien? De esa manera, de la javax.jms, ¿bien? Y en este caso le ponemos, en este caso yo le voy a poner kiwi destination, ¿bien? De esa manera, ¿bien? Entonces ahí ya tenemos los dos componentes, ¿bien? Otra cosa importante que nosotros vamos a generar aquí es un método privado para no dejarlo todo en el servlet, para que quede más sano esto, ¿bien? Le vamos a poner aquí pedir orden, ¿bien? Vamos a crear una función, que esta función recibe un mensaje, ¿bien? Entonces, y ese mensaje va a ser el dato que vamos a enviar nosotros desde el formulario, ¿bien? Entonces, lo que va a hacer esta función, en este caso, lo que vamos a hacer en esta función es crear ese mensaje para poder publicarlo, ¿bien? Para poder enviarlo a este gestor y este gestor obviamente que haga todo el proceso adicional, ¿bien? Por lo tanto, vamos a definir aquí, lo importante es definir esto en un try catch en caso de que pase cualquier cosa, ¿bien? Definimos en un try catch y definimos un exception E, ¿bien? Que sería algo así. Y aquí para poder trabajar con esto es necesario seguir algunas cosas, algunos pasos, ¿bien? Mediante, por ejemplo, aquí tengo un esquema que sería primero definir o crear un connection factory, ¿bien?
crear una conexión. Posteriormente, una vez que nosotros creamos esa conexión, podemos crear un session, ¿bien? Y ese session nos permite, en este caso, crear los mensajes, que podría ser en este caso esto que nosotros necesitamos, porque nosotros, si ustedes se fijan, lo que va a hacer este proyecto es enviar un mensaje, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a enviar un mensaje a el kiwi que nosotros creamos en nuestro Payara. Bien, eso es lo que deberíamos hacer nosotros, para posteriormente, en una segunda etapa, poder crear un proyecto que consuma esos mensajes que nosotros estamos guardando. Bien, por lo tanto, ese esquema nosotros lo vamos a ejemplificar en un código. Bien, aquí vamos a poner un print stack trace para que muestre el mensaje en caso de. Y aquí lo primero, como les comentaba, vamos a crear un connection. Bien, el connection básicamente es de tipo connection, que debería estar por aquí. Bien, o simplemente lo escribo, connection. Bien, de Javax JMS. Bien, que sería ese. Siempre importen Javax JMS. Bien, le vamos a llamar en este caso connection o con. Bien, igual a, en este caso sería kiwi. Bien, vamos a poner aquí kiwi. Kiwi. Déjenme ver por aquí. No, perdón. Déjenme revisar. Connection con. Yo ya le puse con, ¿cierto? Entonces no le puedo llamar connection a este. Entonces este connection factory mejor le voy a llamar CF, ¿bien? De connection factory. Bien. Entonces en este caso este connection factory lo voy a tener que ocupar yo aquí. Bien. Y le voy a poner create connection. Bien. Ahí está. Bien. Entonces ahí sí. Posteriormente a eso, bien, una vez que nosotros creamos la conexión, coloco el esquemita de nuevo para que lo puedan tener ahí, bien, debemos crear un session, bien, también de Javax JMS, bien. Para crear un session, bien, así, lo voy a llamar session, lo voy a importar primero, bien ahí, Javax JMS, bien. Podrían hacer un javax.jms.asterisco también y se ahorrarían todos estos pasos que yo hago, bien. Vamos a decirle session, bien, y a continuación creamos el con.create session, bien, de esa manera, bien, y ya tenemos lista la sesión, bien. Si se dan cuenta, cada uno depende de otro, bien, o sea, este componente lo ocupo en la sesión y a continuación ese componente debiésemos usarlo para poder crear, en este caso, un mensaje para enviarlo, en este caso, a nuestro Payara para que pueda gestionar esa mensajería, bien. Posteriormente entonces viene el message producer, bien, que debería estar por aquí. Lo voy a seguir escribiendo. Ahí está, producer de Javax JMS. Y aquí vamos a crear un text message, bien, le voy a poner así. Y este text message vamos a ocupar el session, bien, vamos a ocupar el session punto y vamos a crear nuestro mensaje, bien, nuestro text message, bien, créate text message, bien. Y este método, bien, en este caso debiésemos definirlo así, bien, ahí está. Pero antes de eso me estaría faltando un paso, bien, déjenme revisar. De acuerdo a esto, sí, tenemos que crear el mensaje primero, bien, según este esquema, creamos el connection, bien, creamos posteriormente el session, bien, y posteriormente debiésemos crear nuestro mensaje, bien. Y nuestro mensaje básicamente lo vamos a definir de la siguiente manera. Aquí vamos a poner, por ejemplo, message, bien, message en este caso, producer, bien, producer, bien. Lo que pasa es que este está malo, bien, message producer, le vamos a llamar mp de message producer, bien, y le vamos a poner session punto, bien, y le vamos a crear aquí create producer, bien. Y aquí le tenemos que pasar nuestro kiwi destination, bien, kiwi destination, bien, de esa forma, bien. Posteriormente, lo que nosotros necesitamos definir aquí, esto no va, sino que es un text message, bien. Ahí está, es un text message y lo tenemos que importar obviamente, bien, de esa forma. Bien, entonces ahí ya tenemos todos los componentes que obviamente necesitamos, bien, y principalmente a continuación ese text message, que es un objeto, bien, nosotros le podemos editar el texto y el texto que vamos a pasarle es el MSG, bien,
que va a ser el dato del formulario posteriormente. Bien, y simplemente después, si ustedes se fijan, no sé si está el esquema aún, bien, fíjense que creamos un message producer y lo que hace un message producer es enviar en este caso el mensaje, bien. Por lo tanto el message producer es este y obviamente decimos mp.send, bien, y enviamos el mensaje que sería text message, bien. Y si se dan cuenta, eso es todo lo que nosotros necesitamos para poder controlar este mensaje, ¿bien? Siempre los pasos van a ser de esa forma, ¿bien? Siguiendo, obviamente, el esquema que nosotros tenemos a continuación, ¿bien? Que sería esto, ¿bien? Creamos el mensaje y posteriormente lo enviamos, ¿bien? Obviamente, esa es la primera parte de este proyecto. El video va a quedar un poco extenso porque obviamente son varios los conceptos que hay que ir exponiendo. Y lo que hemos hecho dentro de nuestro esquema de ejemplo es que simplemente ahora nuestro navegador, cuando lo ejecutemos, bien, vamos a poder interactuar con el servlet y el JSP. Y ahora lo que está haciendo nuestro controlador es enviando un mensaje. Bien, ¿a dónde? Al kiwi. Bien, simplemente lo que nos faltaría ahora es que el servlet realmente mande el mensaje y lo vamos a hacer aquí. Bien, entonces en esta parte lo que tú puedes hacer es simplemente llamar al método que se llama pedir orden y le pasamos el txt, bien, que es el texto que obviamente vamos a enviar. Bien, entonces, y eso es todo lo que nosotros necesitamos para este caso. Bien, una vez que hayamos terminado este ejemplo, bien, yo lo voy a eliminar, bien, y posteriormente lo voy a limpiar el proyecto. ¿Por qué hago esto? Eh, Básicamente porque una configuración la cambié en Eclipse, no la he, no la he pillado, por eso tengo que hacer todo esto nuevamente. Bien, entonces ejecutamos el proyecto y fíjense que si carga todo bien, no deberíamos tener problemas. Ahí está nuestro proyecto. No lo voy a ejecutar ahora porque obviamente hay que ir creando el otro componente. Bien, entonces si se dan cuenta, en una primera parte, bien, entonces teníamos este primer ejemplo que se demoraba 6 segundos y después mostraba el terminado. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea ahora es que esa tarea pesada la va a hacer otro componente, cosa que esto sea más rápido ahora, ¿bien? Ya que la tarea pesada va a seguir funcionando en paralelo, por decirlo así, ¿bien? Y lo va a realizar otro componente, ¿bien? Entonces, el siguiente paso, a continuación, ¿bien? El próximo paso que viene a continuación tiene que ver con el oyente, ¿bien? Es decir, ya nosotros tenemos dentro de nuestro esquema, te lo voy a sacar para allá, dentro de nuestro esquema tenemos todo eso hasta aquí, ¿bien? Recuerden que eso fue lo primero que configuramos y posteriormente configuramos la aplicación con el problema que teníamos y ahora la idea es que eso lo haga otro componente que es este, ¿bien? Que es el Message Driven Bean, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debiésemos nosotros hacer acá? Vamos a crear un proyecto nuevo, bien, que se va a llamar, en este caso, yo le voy a crear un proyecto nuevo. Este proyecto, en el caso de NetBeans, también puede ser una aplicación web normal, bien, podría ser un proyecto de JB también, ok, pero yo lo voy a definir como un Dynamic Web Project, bien. Le vamos a llamar a este app, por ejemplo, Message Driven Bean, bien, ok, y vamos a finalizar. Bien, ahí está. Este proyecto, por lo tanto, debiese tener solamente, bien, ahí, debiese tener un EJB, bien. Entonces vamos a tener que crear dentro de nuestro esquema, bien, nuestro EJB, que debiese estar aquí, fíjense, en EJB vamos a crear un Message Driven Bean, ¿ok? En NetBeans no recuerdo mucho lo que preguntaba, bien, yo en el package le voy a colocar EJB, bien. Por otra parte, en el class name le voy a colocar, en este caso, message driven bean, bien, de esa manera. Y vamos a definir aquí el destination name, bien, y aquí es muy importante porque el destination name, el nombre del destinatario, aquí es muy importante configurar, en este caso, nuestro JMS orden dest, porque aquí el orden, lo voy a pinchar, bien, fíjense que tenemos que ocupar ese nombre. El destination name
el nombre físico, que sería este. Bien, este es el JNDI, que lo ocupa, en este caso, el servlet, bien, cuando envía el mensaje, pero el nombre físico que necesita, en este caso, el message driven bean es ordenDest, bien. En este caso es el nombre del destinatario, bien. Entonces, de esa manera, bien, lo copiamos. Vamos entonces a nuestro Eclipse, bien, y lo pego acá, bien, de esa manera. Y aquí tenemos que ver algunas configuraciones. Fíjense que aquí nos aparece el tipo el tipo de JMS que en este caso nosotros podemos trabajar, que recuerden que estamos con Kiwi, ¿cierto? De esa forma. Una vez que tenemos eso, simplemente damos clic en Finish. Bien. Y ya ahí fíjense que nos aparecen en este caso los códigos necesarios como para poder trabajar. Bien. Principalmente nosotros vamos a trabajar en el método llamado onMessage. Este método se va a ejecutar automáticamente cuando, en este caso, Payara envíe o reciba un mensaje y se lo tenga que enviar a este componente. ¿Ok? Por lo tanto, dentro de las configuraciones, como les comentaba, bien, aquí tenemos ordenDest. Bien, voy a ordenar un poquito estas notaciones. Bien, por ejemplo, voy a definir esta un poquito más abajo. Esta la voy a ordenar un poquito para que se alcance a visualizar mejor. Por ejemplo, puede ser ahí. Bien. Y esta de acá, esta anotación de aquí, la voy a dejar así para que se alcance a ver de una mejor manera. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos definir solamente. Bien. Automáticamente ya queda configurado eso. Está escuchando. Bien. De esa manera. Bien. Y ese es el nombre. Bien. Y lo que vamos a tener que configurar aquí es el mapped name, bien, que en este caso sería jms slash, bien, ordenDest, ahí sí, bien. Entonces tenemos el destination que es ordenDest, pero en este caso nuestro mapped name siempre tiene que ser con el JNDI, si no, no lo va a encontrar y nos va a dar un error, bien. Una vez que tenemos eso, simplemente, obviamente que puede ir acá, ustedes pueden tener los métodos que obviamente sean tareas pesadas, por ejemplo, podrían ser también consultas a una base de datos, si quieren hacer alguna transacción un poco compleja, podrían emplearlo aquí. Bien. Lo primero que vamos a hacer entonces en este método onMessage se va a ejecutar cada vez que, por ejemplo, el servlet se envíe una orden, el servlet, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar un mensaje. Bien. Y ese mensaje obviamente lo recibe el Payara y el Payara se lo va a asignar ¿a quién? A nuestro Message Driven Bean. Y este Message Driven Bean automáticamente lo que debería hacer es ejecutar el método onMessage. Bien, eso es lo que debería hacer en una primera parte. Bien. Por lo tanto, vamos a explicar qué es lo que deberíamos hacer acá. Primero, necesitaríamos un try catch, bien, en caso de, bien, para poder verificar ahí el error con un exception, bien. Y obviamente aquí adentro un e.print stack trace. Bien, eso es lo primero. Posteriormente a eso, dentro del try, vamos a tener que crear un text message, bien, que es rescatar el mensaje que me envió, en este caso el servlet, bien, el mensaje que fue enviado. Le vamos a llamar txt, bien, y aquí hay que hacer un casting, sí o sí, bien, que es del tipo text message, bien. Y obviamente acá le vamos a poner message, que es el que estamos recibiendo como parámetro, bien, de esa forma. Posteriormente a eso, simplemente ya con eso nosotros podemos hacer el proceso. Bien, podemos aquí hacer una pregunta. Si el txt, por ejemplo, ese txt, así como está, no me sirve mucho. Bien, porque si yo quiero saber el contenido, va a ser un getText, por ejemplo. Bien, ahí está. Entonces ahí, dependiendo del mensaje que se envíe, yo puedo ejecutar alguna acción en particular. Bien, en este caso, como les comentaba, yo quiero hacer una tarea pesada. Bien, entonces voy a hacer un for. Bien, aquí voy a hacer un int i igual a 0 o a 1. Bien, punto y coma, hasta i menor o igual a 10, punto y coma, con i más más. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de este for? Que va a ser una tarea pesada. Bien, vamos a hacer un system.out.println, bien, así. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a ir mostrando, bien, podría ser la tarea. Supongamos que son siempre la tarea es pesada, demora 10 segundos
y se tienen que ejecutar 10 procesos, ¿bien? Entonces le vamos a poner aquí en la orden que es, por ejemplo, txt.getText. De esa manera vamos a obtener el mensaje que llenamos en el formulario. Y aquí, por ejemplo, podríamos colocarle el proceso, que sería proceso, y aquí la I, obviamente, que diga como proceso 1, proceso 2, proceso 3, etc. Bien, una vez que tenemos eso, bien, simplemente ahora tenemos que agregar nuestro thread, bien, nuestro thread.sleep, bien, y le vamos a decir de un segundo, bien, o sea que aquí vamos a tener un proceso. ¿Qué podría ir aquí, insisto? Funciones para que obviamente ejecuten procesos transaccionales, consultas a base de datos, inserciones, por ejemplo, o alguna tarea pesada, procesar algún archivo de texto, por ejemplo, también puede ser una opción. Bien, una vez que tenemos eso, simplemente lo que yo voy a hacer a continuación es, lo voy a ejecutar primero, lo más probable es que me falle, bien, bien, vamos a guardarlo, bien, poner aquí finish, bien, ahí falló, ¿por qué? Porque obviamente no encontró, en este caso, si ustedes se fijan, no encontró el index.html, bien, por eso obviamente no funciona, bien. En el caso de NetBeans parece que crea un archivo index por defecto, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer por seguridad, bien, el S lo voy a borrar de nuevo, bien, por un tema mío, bien, y lo voy a limpiar el proyecto, bien, lo voy a limpiar nuevamente, voy a hacer un clean, bien, y posteriormente lo voy a volver a ejecutar, bien. Solamente esto lo hago por seguridad, bien, nada más que eso. Bien, ahí ya se ejecutó nuevamente, bien, fíjense que ahí ya acaba de funcionar, dice que está siendo deployado correctamente, bien. Entonces, y voy a irme a mi aplicación, ¿se acuerdan de la aplicación, cierto? Que era esa ya no la suelo, esa. Entonces tenemos nuestra aplicación, si se recuerdan demoraba mucho, bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutarla, bien. Entonces vamos a poner aquí, supongamos que la orden 1 es comida, en este caso sushi. Supongamos que queremos, la orden es sushi. Supongamos, ¿bien? No sé si se escribe bien sushi. Pinchamos en enviar, ¿bien? Fíjense que nos dice terminado automáticamente. Pero ¿qué es lo que está pasando por debajo? Otra aplicación está procesando la petición, ¿vale? Entonces, antes, ¿qué es lo que pasaba? Cuando ese thread estaba en el servlet, la página se quedaba, por decirlo así, pegada por 6 segundos y posteriormente salía el terminado, ¿cierto? Pero ahora, si ustedes se fijan, el proceso se ejecuta por nuestro escuchador, que en este caso es nuestro Managed Bean, ¿bien? Managed Bean, que en este caso vendría siendo el Message Driven Bean, ¿bien? Entonces nosotros poder hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo podría pedir un completo, fíjense que me dice terminado, se está procesando y yo podría pedir también, en este caso, una pizza, ¿bien? Y fíjense que también me dice terminado y se está ejecutando, si ustedes se fijan, de forma aleatoria, o sea, de forma simultánea, en paralelo, ¿bien? El completo ya lo terminó, pero fíjense que mientras se estaba haciendo el completo, también se estaba procesando la pizza, ¿bien? Entonces, si se fijan, ahí el usuario no tiene ya que esperar a que nuestra aplicación termine, sino que simplemente ahora el proceso que está sucediendo es que ya tenemos una aplicación que él intercepta los mensajes, obviamente gracias al servidor que es Payara, y Payara es el que realmente toma ese mensaje, bien, y lo asigna. El esquema queda mucho más claro lo que está pasando, bien, en el sentido de que el servlet ahora está enviando un mensaje, obviamente se lo pasa a Payara, Payara lo toma y se lo pasa a este elemento que es asíncrono. Recordar que el proceso que nosotros estamos definiendo de los Message Driven Bean es que son, en este caso, Session Bean de tipo asíncrono. Bien, entonces esa es la particularidad, esa es la demo que yo quería exponer. Bien, espero que se haya entendido la forma en cómo se procesa. Bien, y se puede utilizar, como les digo, para poder procesar a lo mejor algún volumen de archivos, bien, por ejemplo, o alguna consulta a una base de datos, bien,
en caso de que dependa mucho a lo mejor, si es que la base de datos, por ejemplo, está en otro servidor, ¿bien? Y demore mucho la conexión, entonces podrían ustedes simplemente utilizar este tipo de tecnología, ¿bien? Espero que les haya servido, ¿bien? Y ya nos estaríamos viendo en un próximo video en donde expliquemos estos conceptos de EJB. Bien, nos vemos.